la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja, un gusto saludarte, muy buenos días. El gusto es mío, como siempre, Juan. Muy buenos días al auditorio. Y bueno, aunque todavía no concluye el proceso electoral que tuvo su jornada como hiciera el pasado 4 de junio, ayer inició en nuestra entidad un nuevo proceso electoral que, como todos sabemos, servirá para elegir a quienes reemplazarán en los 38 ayuntamientos coahuilenses a las autoridades municipales que todavía no toman posesión. Derivado del clima postelectoral que dejó la pasada elección, el nuevo proceso ha dado inicio en medio de un ambiente de rispidez que implica, entre otras cosas, el recrudecimiento de la desconfianza hacia las autoridades electorales, mismas que deberán recorrer un camino pedregoso de aquí al próximo mes de julio. La crispación que vive Coahuila no es distinta de la que hemos vivido en otros momentos a nivel nacional o de la que se ha registrado en otras latitudes del país, en donde las pasiones políticas han conducido a la polarización de la sociedad. Sin embargo, resulta importante señalar que tal crispación tiene dos componentes claramente diferenciados, cuyas motivaciones no deben confundirse. De un lado tenemos la insatisfacción de los ciudadanos, y del otro, la de los dirigentes y candidatos de los partidos políticos. ¿Y por qué no debemos mezclar ambas cosas? Porque los elementos que tienen ambos grupos para decirse insatisfechos e incluso indignados con el resultado de nuestra democracia no son iguales y por ello no justifican igualmente la posición de unos y otros. Permítanme usar una metáfora para ilustrar la diferencia. En el caso de los partidos políticos, estamos ante una situación similar a la que ocurriría con un grupo de cocineros a quienes les ha causado indigestión un pastel, con la peculiaridad de que son ellos los únicos responsables del resultado. Me explico. Estos cocineros hipotéticos debían ponerse de acuerdo para la elaboración del pastel y ellos solos escogieron la receta a ser preparada. También seleccionaron ellos solos todos y cada uno de los ingredientes. Eligieron la forma del molde, el orden en el cual los ingredientes serían mezclados, la temperatura del horno y el betún que le pondrían encima. Terminada la preparación, ellos y solo ellos decidieron libremente el tamaño de las porciones que cada uno tomaría, el tamaño del plato en el cual se serviría, los cubiertos a utilizar para comerlo y la bebida con la cual acompañarían la degustación. Incluso decidieron el destino de las migajas que eventualmente quedaran en los platos o en la mesa. Pero resulta que una vez devorado el pastel completo, los cocineros se quejan de que este les causó indigestión y además de quejarse ruidosamente de los malestares, esperan que todos los demás nos condolamos de ellos y los consideremos víctimas de la maledicencia de alguien más, posición que resulta claramente inadmisible. Los espectadores, es decir, los ciudadanos, podemos quejarnos sin duda, porque ni participamos en la selección de la receta, ni en la elaboración del pastel, ni fuimos convidados a la mesa, y si acaso, algunos pocos alcanzaron algunas migajas, pero nada más. Que se quejen los cocineros, quienes son los dueños del restaurante y por ende únicos responsables del mal sabor de boca que dejan los platillos preparados por ellos mismos, constituye un signo de desfachatez extrema y solo retrata el desprecio que sienten por los comensales a los que no solamente no convidan a la mesa, sino que además esperan que nos cooperemos para la compra de algún remedio para su indigestión. Hasta aquí el comentario. Pues una excelente metáfora, Carlos, y realmente pinta muy bien la situación que se está viviendo actualmente, como ahora sí que los autores de todo este proceso que se ha dado después de las elecciones son los mismos que se están quejando, pero también yo le agregaría a tu metáfora el hecho que si bien se pusieron de acuerdo con los materiales que se iban a utilizar, los insumos para el pastel, bueno, pues estos materiales fueron
diferentes diametralmente en comparación con ahora sí que otros pasteles que se cocinaron en otras partes, y te lo digo por el hecho de cómo no hay un sistema homogéneo para establecer los topes de campaña, por ejemplo, que es ahorita lo que está en pugna, y veía que en el vecino estado Durango tiene un tope de 43.4 millones de pesos, con 1.214.319 ciudadanos en su lista nominal y con 123.317 kilómetros cuadrados de territorio. Y muy, muy diferente a Coahuila, que tiene menos de la mitad de lo que tiene Durango, 19.2 millones de pesos, que es el tope de campaña, con un poco más de 2 millones en su lista nominal, es decir, casi el doble de lo que tiene Durango. ¿A qué obedece esta divergencia de topes de campaña de una entidad con otra? Bueno, qué bueno que planteas ese ingrediente adicional, Juan, porque efectivamente el problema de todo nuestro sistema electoral es que los cocineros introducen estas distorsiones a propósito. En algunas partes ponen topes elevadísimos, como en el Estado de México, por ejemplo, ¿sí? Porque así les conviene, y en otras partes los ponen muy bajos, como es el caso de Coahuila, también porque así les conviene o porque creían que así les convenía en algún momento. Efectivamente, no hay una homogeneidad de criterios, pero es que además nuestros cocineros tienen un problema de esquizofrenia, porque allí donde no gobiernan, se quejan exactamente de las mismas cosas de las que son acusados donde sí gobiernan. Porque el problema de nuestra clase política es que está integrada por individuos de todos los colores partidistas que resultan absolutamente incapaces de hacerse cargo de sus propios actos, de sus propias decisiones. Y en este recreo que hacen de sus propias fantasías, no voltean jamás a ver hacia el lado de los ciudadanos. Y entonces esperan de verdad que los ciudadanos compartamos con ellos la indignación que dicen sentir porque las cosas no funcionan como se supone deberían en alguna demarcación, pero sin hacerse cargo de que son parte de sus propias decisiones. Una cuestión que tendrían que haber resuelto los partidos hace tiempo es, ahora que hicieron la reforma de 2014 y plantearon reglas generales para el país, por ejemplo, resolver ese tipo de dicotomía para que el costo de cada voto en el país sea el mismo, o por lo menos que la cantidad de dinero que por cada elector se les entrega a ellos en forma de prerrogativas, pues sea exactamente la misma. Se comunica Horacio Sánchez para preguntarte cómo va a desenlazarse este embrollo que generaron el gobierno del Estado y las autoridades electorales. Pues mira, yo creo que se desembrolla con una sentencia si creemos que, más allá de la insatisfacción personal que nos provoque porque tengamos una posición u otra el resultado electoral, o más allá de la crispación generalizada que ciertamente existe en el ambiente y que está justificada en el caso de los ciudadanos, si creemos que pese a todo ello, lo que a todos nos conviene es que la resolución final se dé por la vía de la institucionalidad. Y habrá quien diga que, bueno, pero es que las instituciones tampoco responden a lo que los ciudadanos desean, y también podrán tener razón en eso, pero me parece que cualquier alternativa es incluso peor. El Tribunal Electoral forma parte del entramado institucional que se ha construido en este país para que allí se diriman las controversias. El problema que tenemos con los partidos políticos es que, a pesar de que también ellos son responsables de que así sea como se resuelven en última instancia las controversias, sean incapaces de hacerse cargo de que tienen que someterse a lo que digan los tribunales.
Por otra parte, también hacías mención de que ayer prácticamente se dio el banderazo al proceso electoral de Coahuila para el 2018 en la renovación de las 38 alcaldías. Y bueno, todavía queda esa incógnita. Si bien el Instituto Electoral ya determinó que los alcaldes que aspiren a reelegirse deberán separarse del cargo el 28 de abril, si es que antes no hay una orden de la Suprema Corte en contra de eso. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Es decir, ¿cabría la posibilidad de que finalmente tomaran la determinación de que, como sucede en otros países, no haya esa restricción de que tengan que solicitar licencia y separarse del cargo quienes aspiren a contender en el proceso electoral? Pues es que ese es otro de los problemas del recetario que hacen nuestros cocineros, Juan. Exacto. Hicieron una receta incompleta en 2014 cuando introdujeron en la Constitución la posibilidad de la reelección y no se hicieron cargo de las cuestiones prácticas y de los problemas prácticos que tiene el hecho de que una autoridad en funciones pueda aspirar a ser reelecta en el mismo cargo. No se hicieron cargo, por ejemplo, los partidos políticos en 2014 de plantearse este problema específico de si alguien que aspiraba a la reelección tenía que separarse del cargo o no. No se hicieron cargo de decidir si los ayuntamientos, por ejemplo, que aspiren a la reelección, se tienen que postular todos los miembros de la planilla completos o se pueden cambiar personas allí o solo algunos pueden aspirar. El primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, por ejemplo, que tome posesión el próximo año, puede por sí solo aspirar a ser reelecto en ese cargo independientemente de lo que decidan el resto de los miembros de su planilla o está sujeto a las decisiones de los demás. No se hicieron cargo tampoco de cómo en el Poder Legislativo se puede dar la reelección, de cómo una persona que esté electa por el principio de representación proporcional pueda ser electo nuevamente en el siguiente periodo porque es un funcionario electo a final de cuentas. Son recetas incompletas que se han ido y lo hacen también los partidos porque así les conviene a sus intereses. Y el problema, una vez más, es que después se quejan de eso. Miguel Galván también se comunica y dice, me gustaría preguntarle al colaborador si este problema en Coahuila se va a resolver conforme a derecho o conforme a los intereses de los partidos. Bueno, mira, yo personalmente tengo la impresión de que más allá de que uno pueda discutir los elementos con los cuales los tribunales resuelven los casos, yo personalmente tengo observaciones en el caso de algunas sentencias por los criterios que los tribunales utilizan para resolver en uno u otro sentido. De lo que no me cabe duda es de que el Tribunal Electoral, los tribunales electorales en general de este país, pues han ido construyendo una serie de criterios y han ido construyendo una serie de directrices con las cuales se resuelven los conflictos postelectorales. Algunos de ellos son complejos, tienen que ver con teorías que se han construido en el campo del derecho, no solamente en México, sino en otros países del mundo, y quizás no son tan fácilmente accesibles a cualquier persona que no sea especializada en derecho. Pero sin duda me parece que el Tribunal Electoral de nuestro país goza de un reconocimiento internacional por el trabajo que ha ido haciendo. Seguramente a muchos no satisfará, y eso además pasa con cualquier juicio que se lleve en cualquier terreno. Una de las partes siempre cree que el juez pudo haber resuelto de la forma contraria, pero a mí me parece que al final las controversias electorales, esta que tenemos hoy en Coahuila y las que hemos tenido en el pasado, se resuelven con apego a criterios que, aun cuando no los compartamos, son criterios que están basados en la norma, en la doctrina y en la forma de interpretación más generalmente aceptada en el mundo democrático. Lo malo es que resuelva como resuelva, no va a dejar satisfecho a nadie. Es decir, siempre habrá quien increpe esa resolución y la repudie. Pues sí, pero eso es así siempre y no hay remedio para ello. Uh-huh. Y si no existiera la controversia, entonces no habría necesidad del juicio. Y cuando entramos a un juicio, de antemano sabemos que el juez no puede dar la razón a las dos partes, sino solamente a una de ellas. Dado que las partes fueron incapaces de ponerse de acuerdo o de aceptar el primer resultado que la realidad dio, pues entonces tiene que arbitrar un juez. Y cuando el juez arbitra,
toma en cuenta los elementos que le presentan las partes, resuelve a favor de una de ellas y necesariamente la otra queda insatisfecha. Pero contra eso no hay vacuna. Sin embargo, esto que tú mencionas habría que matizarlo un poco en el sentido de que también infiere y en buena medida las tendencias partidistas de los consejeros y de los magistrados. Pues sí, pero otra vez, Juan, ¿quiénes los eligieron? ¿Quiénes definieron el método con el cual se elegían? Y aquí vuelvo a insistir en el punto, tú y yo y los ciudadanos que nos están escuchando pueden con toda validez sentirse insatisfechos del resultado que da este modelo. El problema es que aquellos que lo han definido solos, sin convidarnos, ni preguntarnos, ni consultarnos, ni tomarnos en cuenta, también se quejen del resultado que da este modelo, porque es resultado de sus decisiones. Bueno, pues un problema bastante complejo. Carlos, ¿algún punto de contacto? Sí, me pueden encontrar en Twitter con la dirección @3, y me pueden encontrar en Facebook como Carlos Alberto Redondo. Gracias, Carlos Arredondo Cibaja.